En este video vamos a ver entonces el estado de resultados. Ese estado de resultados entonces tiene unas características como por ejemplo mostrar la gestión de operación que ha hecho la administración de todos los bienes que tiene el negocio. Y es un informe dinámico pues porque recoge el movimiento de un periodo, de todo un periodo, y ese periodo, por ejemplo, en Colombia, máximo es de un año y va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Que de manera resumida, pues entonces ese estado de resultados ya sabemos que está compuesto por ingresos, costos y gastos. Que si los ingresos son mayores a los costos y gastos, la empresa va a tener utilidad. O, por el contrario, si los ingresos son menores a los costos y gastos, la empresa tiene entonces pérdida. Veamos la relación entonces entre el estado de resultados y el estado de la situación financiera y veamos cómo ese estado de resultados ya de una manera más amplia está entonces compuesto. Entonces tiene el encabezado que ya se conoce entonces por qué está compuesto. Tenemos aquí ese costo de operación, ese es el ingreso y costo de operación y por acá tenemos otra gran sección que es toda la parte de gastos de operación, esos gastos de operación que se dividen en gastos administrativos y en gastos de venta. Tenemos otra que serían los ingresos, otros ingresos y gastos que son ingresos y gastos que no están relacionados directamente con la operación del negocio o la actividad principal. Y de ahí tendríamos otra sección que serían los ingresos y gastos financieros que la empresa debe de pagar o recibe también entonces por todo ese, por ejemplo, por ingresos, por interés o gastos e intereses que tenga entonces la empresa en determinado momento. Y finalmente encontraríamos entonces esa parte impositiva que debemos de calcular dependiendo de las utilidades que tenga entonces el negocio. Y que por acá este resultado final puede ser, ya lo veíamos, positivo o negativo, pues si da utilidad o pérdida, que si da utilidad calcularíamos esta parte impositiva de los impuestos del periodo actual o que si da pérdida pues no calcularíamos la parte impositiva de ese periodo actual. Posiblemente puedan existir otros impuestos por la parte diferida, pero por periodo actual si da pérdida no calcularíamos entonces esa parte de impuestos. Y que finalmente, si la empresa obtiene entonces utilidad, acá vemos la relación entre el estado de resultados y el estado de la situación financiera. Que si la empresa tiene utilidad, esa utilidad vendría a sumar acá en la sección de patrimonio del estado de la situación financiera. O que si la empresa tiene pérdida, esa pérdida entonces vendría a restar aquí también en la sección del patrimonio. Igualmente, el impuesto de renta calculado acá en el estado de resultados es un impuesto que lo debemos de ubicar acá en el estado de la situación financiera dentro de los pasivos corrientes, pues es una obligación con la que la empresa tiene que cumplir en un periodo menor a un año. Vamos a ver entonces también con un ejemplo cómo entonces se calculan todas esas partes por las cuales está compuesto ese estado de resultados. Entonces acá tenemos los ingresos operacionales. A esos ingresos operacionales le sacamos el costo del servicio y de sacarle ese costo del servicio entonces nos va a dar la utilidad bruta en ventas. A esa utilidad bruta en ventas le vamos a restar todos los gastos de administración y venta, suponiendo que aquí solo pues está este gasto de nómina y acá de administrativo y este gasto de nómina de ventas. Entonces tendríamos por aquí gastos de administración menos 70.000 pesos y de gastos de ventas menos 60.000. Para hallar la utilidad operacional. ¿Cómo se halla entonces esa utilidad operacional? A.
la utilidad bruta en ventas, le sacamos los gastos administrativos menos los gastos de venta y nos va a dar entonces esa utilidad operacional. A esa utilidad operacional le vamos a sumar y le vamos a restar los otros ingresos y gastos. Y entonces, tenemos acá la utilidad, por ejemplo, en venta de activos, unos gastos de recreación, totalizamos esos ingresos y gastos y a la utilidad operacional le vamos a sumar o a restar, en este caso se lo vamos a sumar esos otros ingresos y gastos y nos va a dar la utilidad antes de impuestos e intereses. De ahí decíamos que teníamos esta parte, esta sesión del costo financiero que tiene la empresa y entonces sumamos los ingresos que tenga por intereses, que tiene la empresa por intereses y le restamos también igualmente esos intereses que la empresa seguramente tendrá que pagar por costos financieros, por préstamos o endeudamientos que el negocio tenga. A la diferencia entre la utilidad antes de impuestos e intereses menos los gastos e ingresos menos y más los gastos e ingresos financieros, vamos entonces a hallar la utilidad antes de impuestos. A esta utilidad antes de impuestos, que en este caso serían 90,000, le vamos entonces a sacar el impuesto de renta. En este caso el impuesto de renta sería el 31%. ¿Cómo lo calculamos? Entonces le decimos menos la utilidad antes de impuestos multiplicado por el 31% y nos va a dar 27,900. A esa utilidad antes de impuestos le restamos ese impuesto de renta y finalmente en este caso nos va a dar entonces una utilidad neta del periodo de 62,100. Decíamos que esta utilidad neta del periodo de 62,100 venimos y la ubicamos acá positivo como una utilidad en la sección del patrimonio dentro del estado de la situación financiera. Y que el impuesto de renta, estos 27,900, los colocamos acá dentro de la situación financiera en la sección de pasivos como un pasivo entonces corriente. Es así entonces como construimos el estado de resultados y vemos qué relación tiene este informe con el estado de la situación financiera.